y sigue dando vuelta. Y si no graban, no se preocupen. El día jueves tenemos clase. Hoy, el jueves de vuelta a las 4:30, yo estoy elaborando otro ejercicio, digamos, que tiene ajuste en columna 1 y 2, debe y haber, sería, para que se entienda. Es la aplicación, digamos, del artículo 127 y 128 del decreto reglamentario. No sé qué pasa, que no graba. Bueno, y que me contaron algunos profesores que ustedes por ahí tienen algunos inconvenientes en la interpretación de algunas de las consignas que uno coloca en el estado del resultado o a veces inclusive en el activo o en el pasivo. Sí, esa es una de las cosas que yo vengo notando todos los años, digamos, es como una diferencia temporaria, le llamo yo, una diferencia en el tiempo. En el tiempo, que a ustedes, bueno, acá le admito otro, siguen entrando, así que no se vayan a preocupar, digamos. Eh, y bueno, no está rojo grabándose, no sé qué pasa. Si alguno de ustedes por ahí le toca acá los tres cositos y comienza a grabar, pero bienvenido sea. Después me dice quién es y me manda la grabación a mi correo y estamos contentos todos. O lo colgamos en la página de... Bueno, ¿ustedes me están escuchando o no? Porque yo por ahí veo que alguna... Porque por Sí, ahí, por profe, ahí se se le tildó. Bueno, escucha. ahí comenzó la grabación. Bueno, estamos en la última de las unidades del programa. Nosotros vamos a tener clase hoy, el jueves que viene, el martes que viene, yo voy a estar disponible a partir de ahora, digamos, para contestarle todas las preguntas que ustedes quieran, referidas a los prácticos. Una de las cosas que miré, digamos, dentro de los sobrecitos, de la pestaña que tiene la página nuestra de Impuestos 2, es que hay un ejercicio que le quería comentar de que le está faltando de una persona humana, una persona física, Jacinto se llama. El contribuyente se llama Jacinto, eso me acuerdo. Y también tiene alguna vinculación, también tiene con la parte agropecuaria. Pero es un comerciante que vende de todo. A ese comerciante que liquida su impuesto al año 2018, creo que, le está faltando, digamos, colocarle como dato a los efectos académicos, por lo menos, a los efectos pedagógicos académicos, el ajuste por inflación impositivo para que le cierre bien a ustedes. Ese ejercicio es un lindo ejercicio de una persona humana que saca, digamos, sin llevar contabilidad, sin tener un sistema contable que le permita confeccionar un balance, a pesar de que a partir del año 2015, yo creo que les comenté, ya prácticamente en todo el mundo debería tener un sistema contable. Se quedó sin conexión, parece.
Volvió la conexión. Ojalá que vuelva la grabación. Bueno, vamos a seguir. Estamos en la última bolilla, le dije. Ahí creo que quedó. Dentro de la bolilla 13, el primer punto que tenemos es un impuesto dentro de los impuestos patrimoniales. Ustedes cuando estudian los impuestos patrimoniales y estudian derecho civil 1, civil 2, digamos, los derechos comerciales o el que sea, y saben lo que es un patrimonio porque así lo está definido en el Código Civil y Comercial de la República Argentina, no es otra cosa que lo que uno tiene restado, disminuido en lo que uno debe. ¿Está? Y en principio, para nosotros, para ustedes que van a ser mis colegas ya, a fin de año algunos, y el año que viene otro, todos los impuestos tienen en esencia, digamos, algo patrimonial. El solo hecho de hacer una erogación, una salida de dinero del bolsillo de ustedes, de la caja o del banco, están modificando el patrimonio que ustedes tienen. O sea que en principio lo que se denominaría impuestos patrimoniales no debería existir. Esto es una cosa que viene del siglo pasado, digamos, como para poder diferenciar aquellos impuestos que recaen, de alguna manera recaen, los impuestos sobre el activo empresarial o sobre un patrimonio, activo menos pasivo. Es para lo único que se le llama impuesto patrimonial. Si yo le digo a ustedes, el IVA es un impuesto patrimonial, ustedes van a decir, sí, sale de mi bolsillo y me bajó el patrimonio. Y si tengo devengado al cierre del ejercicio ingresos brutos, por ejemplo, hago el asiento contable, impuesto a pagar, estoy reconociendo un pasivo, por más que sea un impuesto de tipo indirecto y que grave el consumo. ¿Es o no es? En definitiva, en principio, ustedes tranquilamente pueden decir que todos los impuestos llevan en una esencia de tipo patrimonial, nada más que se los separó a estos impuestos, digamos, para decirse que por ejemplo, gravaba el impuesto a la ganancia mínima presunta, que es lo que ustedes tienen como bolilla 13, el primer impuesto, y que rigió hasta el año pasado. Todos los ejercicios que se iniciaron a partir de enero del 2019 ya dejaron de tributar el impuesto a la ganancia mínima presunta. Eso yo creo que le dije en la primera clase, que también tuve problemas de conexión. Yo no me voy a olvidar porque estaba mi hermano, estaban las otras dos contadoras y bueno, ellos siguieron con la clase. Yo le dije, bueno, esto no hay que dar, ya no está más vigente desde el 1 de enero del año anterior. Simplemente le tenemos que contar a los alumnos, a ustedes, que este impuesto existió. No es que se recaudó mucho con este impuesto tampoco. Gravaba el activo empresarial, eso sí tienen que saberlo, gravaba el activo empresarial únicamente, no tocaba prácticamente otro activo más que el activo del empresario. Y el empresario no es otra cosa, digamos, que aquella persona física o persona humana que de algún modo corre con un riesgo en su patrimonio, ¿está? Arriesga, ese es el empresario, el que de alguna manera está poniendo en riesgo todo su patrimonio. Bueno, este impuesto era un impuesto que existió, como le dije, hasta el 31 de diciembre prácticamente del 2018, porque todo lo que se inició a partir de, la ley dice a partir del 1 de enero del 2019, o sea que ya no existe más. Era un impuesto complementario a la ley del impuesto a la ganancia, y como el nombre lo dice, ganancia mínima, mínimamente había que pagar. Y presumía, el legislador cuando creó en el Congreso Nacional, se presumía de que todo activo empresarial genera en el sistema capitalista una ganancia. Ustedes aprendieron ya en Economía 1, en Economía 2, cuando ven macroeconomía, digamos, todos los bienes que existen en el sistema capitalista deberían mínimamente autosustentarse, para que se entienda, generar mínimamente una riqueza
¿está? O generar dinero para inclusive después pagarse. El ejemplo típico es el auto. Si ustedes miran todos los autos que hay, el auto debe generar como un bien de capital mínimamente un ingreso para pagarse la patente. O si no es como que si yo lo tengo ahí estacionado y lo tengo ahí nomás para el ocio y no me genera nada. Y es un capital y es un capital. Yo no me voy a olvidar de algunos buenos profesores que siempre decían, esperen un minuto, que siempre decían, digamos, si ustedes observan en la vida cotidiana cuánto capital parado hay con la cantidad de vehículos que están estacionados en términos de horas durante el día, y lo llevas al mes y lo llevas al año, tenemos mucho capital acá en la República Argentina que es ocioso y que no genera de por sí, digamos, un ingreso. Bueno, este impuesto, digamos, ganancia mínima presunta, impuesto complementario a la ley del impuesto a la ganancia, complementa precisamente cuando se creó y se decía que si una persona que se dedica al comercio, porque gravaba únicamente al activo empresarial, daba quebranto o tenía pérdida impositiva, debía pagar mínimamente sobre el activo empresarial el 1% de lo que tenía. Eso era la idea, digamos, del complemento que existía entre el impuesto a la ganancia mínima presunta y el impuesto a las ganancias. Por eso era complementario. Era mínimo y se podía, esa plata que uno ponía por el impuesto a la ganancia mínima presunta, tomarse dentro de los 10 próximos años, los próximos periodos, tomarse como pago a cuenta en el impuesto a las ganancias. ¿Qué significa? Que si en un año se generó quebranto en el impuesto a las ganancias y al año siguiente tengo ganancias, lo que yo pagué de ganancia mínima presunta ya lo podía tomar como pago a cuenta también en el impuesto a las ganancias. Esta también era otra forma de ver ya el impuesto a las ganancias desde otra óptica. El impuesto a las ganancias solamente tiene un corte para medir, un corte que es el 31 de diciembre para la persona humana o la sucesión indivisa, donde se corta y se mide la ganancia. Pero no significa que no exista vida, que no exista vida en el sentido que sigue viviendo la persona humana y sigue generando ganancia. Solamente se hace un corte. También se lo ve, digamos, que hay un corte cuando uno computa, por ejemplo, los quebrantos. Los quebrantos que también uno tiene, que lo tiene en cuenta, digamos, tenemos pérdida o quebrantos específicos o quebranto por el despliegue normal o habitual o por el objeto normal del negocio que uno tiene. Bueno, uno hace un corte y tengo un quebranto. Tengo 5 años, digamos, para rehabilitarme de alguna manera y mientras tanto estaba pagando el impuesto a la ganancia mínima presunta. Eso pagaban las personas que eran sujeto a empresa de persona humana, sucesión indivisa y todas las sociedades, el sujeto empresa. ¿Está? Todas las sociedades. También había un problemita con aquellos sujetos que eran sujetos en el impuesto a las ganancias, pero que no eran contribuyentes. Nosotros tenemos todavía, a pesar de la reforma que hubo el año pasado, a diciembre del año pasado, con la sociedad de hecho o con la sociedad comercial colectiva. No se olviden que esos son sujetos del impuesto a las ganancias, pero no contribuyen. No contribuían, en definitiva, vamos a hablar bien, no contribuían. Hoy tienen la opción de contribuir como que si fueran una sociedad de capital, Hoy tienen la opción porque llevan un sistema contable que le permita confeccionar un balance y pueden tributar el 30% de su ganancia. Antes no. Antes era un sujeto que actuaba en el mercado, pero que llegaba el día en que se hacía el corte, se cortaba, digamos, y se medía la ganancia y se distribuía íntegramente entre los socios la ganancia o el quebranto. Esta sociedad comercial colectiva o sociedad de personas tenía que informarle a los socios, y eso dice en la actualidad también el decreto reglamentario. Infórmele al socio cuánto ganó
o cuánto perdió para que ellos coloquen dentro de su declaración jurada como ganancia de tercera categoría lo que ganó, o coloque el quebranto de corresponder. Infórmele también a los socios de la sociedad comercial colectiva cuánto es el ajuste por inflación impositivo que deben colocar ellos en su declaración jurada, porque la sociedad solamente es sujeto y no contribuyente. Infórmele también lo que regaló, lo que donó como sociedad comercial colectiva, cosa que el sujeto persona humana tome el 5%, hasta el límite del 5%, digamos, de lo que otro regaló, para tomarlo a ese 5% como deducción, como rebaja del impuesto. Me está faltando uno. Las retenciones. También le debe informar, digamos, la sociedad comercial colectiva, las retenciones que sufrió en el mercado mientras estuvo operando. No le sirve. No le sirve porque no es contribuyente, no va a poder tomarse nunca como pago a cuenta. En cambio, los socios sí, también tienen que informarle a cada uno de los socios las retenciones sufridas para que ellos se tomen como pago a cuenta. Bueno, esto era un inconveniente en el impuesto a la ganancia mínima presunta, porque teníamos un sujeto como la sociedad comercial colectiva, pero que no era contribuyente, para lo cual en el impuesto a la ganancia mínima presunta se crea una ficción, es como una ficción igual que las películas de ciencia ficción, algo irreal, bien irreal, digamos, todos sabemos lo que es una ficción, que es algo irreal. Bueno, el algo irreal era asimilarlo a una sociedad de capital, como que si fuera una sociedad de capital, la sociedad comercial colectiva, y aplicarles el 35% era hasta el año 2018 la alícuota del impuesto para las sociedades de capital, aplicarle, digamos, la ganancia que tenía el 35%, y eso cotejar esa ganancia, digamos, ese tributo ficticio, porque no se olviden que no era contribuyente, cotejar y comparar con el activo que tenía la sociedad comercial colectiva, y si al activo grabado que tenía le aplicábamos el 1%, que era la alícuota, si ese impuesto a la ganancia mínima presunta era superior al impuesto a la ganancia ficticio que existía para las sociedades de capital, uno tenía que pagar el impuesto a la ganancia mínima presunta. No se olviden que el impuesto a la ganancia nunca iba a pagar porque se consideraba íntegramente distribuido entre los socios. ¿Está? Eso es lo que más o menos a veces preguntamos, digamos, en teoría, de lo que quedó de este impuesto. Y preguntamos, ¿saben por qué? Porque hay 10 años en donde se pueden tomar todavía lo que algunas sociedades de capital o algunos empresarios, de lo que pagaron antes en el impuesto a la ganancia mínima presunta, tomarse como pago a cuenta ahora. Si es que dieron quebranto en el año 2018, ¿está? Y tuvieron que pagar, digamos, en el 2017 impuesto a la ganancia mínima presunta. Profe, ¿y si era menor directamente no pagaban? Directamente, en el caso que yo le estoy contando, no. En el caso de las sociedades de personas, no pagaban. Eso es lo que tienen que saber. ¿Cómo se evaluaba? ¿Qué valor se le daba al activo? Y ahí tienen que pensar ustedes que esto es igual, es ganancia. Es igual, digamos, y la forma que yo tengo para explicar esto es, piensen, cuando ustedes hacían contabilidad, el plan de cuenta que le hacían confeccionar. Ustedes confeccionaban o tomaban de algún libro todas las cuentas con una regla mnemotécnica o darle un número. Todas las cuentas 100.000, yo no me voy a olvidar, yo aprendí así. Todas las cuentas que son 100.000 son las del activo. Las 200.000, digamos, si le damos una numerología y si le damos unos puntitos, todas las 100.000 son las del activo. Las 200.000 son las del pasivo. Las 300.000 son capital, reserva y resultado, para que se entienda. Las 400.000 son las de pérdida. Y las 500.000, digamos, si es que se acuerdan, los planes de cuenta, son las de ganancia. Bueno, todas las cuentas con la regla así que yo aprendí y que están en los libros viejos de contabilidad de Cholby, de este autor, digamos, que es el que no le gusta. Hay un autor que ustedes lo estudian en contabilidad, que yo lo conocí en varios congresos tuve,
que no le gusta que todavía en la ley del impuesto a las ganancias se utilice la palabra amortizaciones, porque él en su libro hace hincapié depreciaciones, hay que decir, me acuerdo que dijo. Y nosotros en un congreso los tributaristas le dijimos que no, que hay que respetar la legislación y el Congreso Nacional, le dijimos. El pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de los representantes, y lo lamentamos si los que están sentados ahí no saben contabilidad, no saben derecho. Para ellos, amortizar significa restar, depreciar, así como usted lo pone en su libro, porque él decía, tenemos que poner y hacerle caso, digamos, a la, ¿cómo era que decía él? No es Cholby. Díganme un autor de contabilidad que tiene muchos tomos, yo tengo 2 acá, tomo 1 y tomo 2, digamos, de contabilidad superior. Ford Newton. Ford Newton, que es un estudio grande que tiene varios, ellos dicen depreciación, que hay que decir depreciación, que es el término que utiliza la Real Academia Española para denominar o de alguna manera conceptualizar el desgaste de los bienes. Nosotros le decimos el desgaste de los bienes está legislado, es ley, le decimos, es amortización para nosotros, le decimos. Y si no, mire la ley del impuesto a las ganancias. Bueno, eso de aparte. Se van a encontrar ustedes en los congresos con lo que les gusta contabilidad, y al que le gusta impuestos se van a acordar de que esto es así. Bueno, eso es lo que tienen que saber de ganancia mínima presunta. El activo empresarial se evalúa igual que el impuesto a las ganancias, ¿está? Igual que el impuesto a las ganancias. O sea que no hay mayores diferencias. Tenía, digamos, como una ventaja para no considerarlo como activo computable los bienes de primer uso, los bienes nuevos tenían que ser nuevitos. Le daba, digamos, para que todavía las empresas, el empresario, la sociedad anónima, SRL, todas las sociedades se capitalicen cada vez más, que no computen los bienes nuevos, los bienes de uso nuevo. ¿Está? Tiene que ser nuevo. Eso no se computaba, en eso le tratábamos siempre de que a usted como profesional darle como un aliciente, era un aliciente que tenían las sociedades de capital para seguir incrementando su activo. ¿Está? Se tomaba eso es lo único que se le va a pedir a usted en las mesas, con respecto a este tributo que es el impuesto a la ganancia mínima y que es presunto. ¿Está? Se presume entonces, el legislador presume que dentro del sistema capitalista todos los empresarios que tienen bienes generan de por sí un ingreso, una ganancia, un enriquecimiento, todo lo que ustedes saben de lo que dice el artículo 2 de la ley del impuesto a la ganancia. Renta, produce una renta, un enriquecimiento, un beneficio. ¿Ahí está? Eso es lo que tienen que saber, digamos, con respecto a nuestro sistema. El otro impuesto, que según dice nuestro programa, es el impuesto, en realidad sí es un impuesto, pero se le llama fondo. Es un fondo para educar, es un fondo para la educación de un sistema no sé hasta qué punto, es un fondo le llaman, espere, le voy a decir exacto cómo se llama. Se llama un fondo para la educación y la promoción de las cooperativas. Y es una contribución especial. Y es una ley viejísima del año 1986. Y que se viene prorrogando. Bueno, este es ya del año 1986 y antes del año 1986. Si al que le gusta impuesto y al que le gusta investigar la parte impositiva, yo les aconsejo, es lindo, ¿eh? Es lindo saber impuestos. Saber también quiénes son los evasores que habían, cómo fueron los impuestos en la antigüedad, cuando nació, digamos, antes de que seamos nación nosotros, antes de 1816, si se quiere, cómo eran en la época del virreinato los impuestos. Y bueno, y ahí se van a encontrar, digamos, no sé si se acuerdan de Impuestos 1, creo que mi hermano siempre lo menciona. Teníamos un gran evasor que era Sobremonte, el virrey Sobremonte. No sé si lo cuenta él, digamos, en impuesto interno. Uno de los impuestos que existió en la creación, antes de crearse la República Argentina, antes de ser nosotros nación, Estado nacional, existían el impuesto al fósforo, el impuesto a las telas, los impuestos aduaneros, eso siempre existió, digamos, que basta con mirar nomás las películas
donde los directores ponen en escena cómo eran en aquella época los barcos, no había aviones, no había asfalto, no había, digamos, rutas asfaltadas ni nada de esas cosas. Bueno, cómo se movían los bienes de una provincia a otra, digamos, y ver, digamos, que cómo se cobraba. Existía mucho el peaje en aquella época. Aunque le gusta investigar, se van a dar cuenta, digamos, acá no pasá, digamos, con esta ruta me tenés que poner tanta plata si querés que pasen tantos terneros, tantas ovejas, tanto arroz, tanto trigo de una provincia a otra. De ahí es que se elimina cuando se crea la Nación Argentina las aduanas interiores. Yo les digo, al que le gusta impuestos, que le meta, digamos. Van a encontrar de todo van a encontrar. Bueno, y uno de los problemas que tiene hasta hoy el sistema nuestro capitalista es precisamente, es como una cosa híbrida que tenemos y que nace de la Constitución. Yo le llamo una cosa híbrida porque lo tenemos metido en la Constitución Nacional. Nosotros dentro de la Constitución Nacional, en la primera parte, que nunca se tocó, nunca se modificó, desde la última modificación que hubo acá en Paraná, Santa Fe, no se tocó la primera parte, que son todas las garantías individuales que tenemos nosotros. El artículo 14, el artículo 16, el artículo 18, toda esa parte nunca. Es como decir, bueno, acá tenemos una protección y acá todos somos medio comunistas, medio socialistas, para que se entienda. Acá es la parte en donde nosotros tenemos que entrar a mirarnos nosotros como personas humanas que somos, hasta dónde fueron solidarios los que crearon la nación argentina. Solidario, no nunca se olviden, digamos, es estar junto a otra persona, es meterse más o menos en lo que es otra persona. Y esta parte, digamos, cuando vemos las cooperativas y cómo es el sistema cooperativo, que lo traemos nosotros de Europa y lo traemos de Inglaterra, nada menos, fíjense de qué país lo traemos. Uno de los países capitalistas que es la madre patria de Estados Unidos, que es la abanderada del sistema capitalista. Estados Unidos es la abanderada del sistema capitalista, igual que Inglaterra, digamos. ¿Está? Y ahí existía, digamos, los principios cooperativos. ¿Por qué? Porque dentro del cooperativismo se mueve totalmente distinto, otro modo de pensar y otro modo de remunerar. Digamos, así como yo les expliqué, y ustedes saben por la economía que todo tiene un precio en el sistema capitalista. ¿Cómo se llama el precio del trabajo? Sueldo. ¿Cómo se llama el precio de la plata? Del dinero, interés. ¿Se acuerdan de eso de que habrán estudiado, digamos, en economía? ¿Cómo se llama? Te entrego esto, pero me tenés que pagar alquiler de una bicicleta, alquiler de un auto. ¿Cómo se llama esto? Cuando te entrego una casa y me tenés que pagar alquiler de un inmueble. Bueno, en el sistema nuestro, en el sistema del cooperativismo, se lo ve de otra manera. Y crecieron mucho las cooperativas, digamos, en un comienzo en la República Argentina, y no era muy bien visto, de que cuando nacieron las cooperativas, nacieron muchas cooperativas exentas, bien exentas por la filosofía que lleva el sistema cooperativo. En donde más se desarrolló el sistema cooperativo acá en la República Argentina es en Misiones, la provincia de Misiones, que tiene un ministro dentro de su estructura dedicado a las cooperativas, ministro de las cooperativas se llama. Y la otra, fíjense que no existe en ninguna provincia en donde se haya creado como estructura del Estado un ministro de la cooperativa. ¿Quién tiene? La provincia de Misiones. El otro que creó y desarrolló muchísimo el cooperativismo es Santa Fe. Santa Fe, digamos, compite, pero compite re bien, en toda la parte de las comunicaciones, por ejemplo, con las cooperativas que crearon cooperativas de comunicaciones. Y a lo mejor no tienen el problema de conectividad que a veces tengo yo y me está entregando acá una multinacional que pertenece a un grupo grande que se fusionó hace 2 o 3 años y que prácticamente tiene el dominio del mercado. Menos en la provincia de Santa Fe, donde se desarrolló bastante el cooperativismo en materia de comunicación. En materia de energía, por ejemplo, también Santa Fe desarrolló una barbaridad todo el sistema cooperativo. Nosotros también en la provincia del Chaco tuvimos una dirección de cooperativa donde se le dio mucho empuje a todo el sistema cooperativo.
a nivel internacional, digamos, dentro de las Naciones Unidas y dentro de los organismos internacionales, existen fondos específicos para motivar, el sistema, porque el sistema le llaman sistema cooperativo. No se olvide que cuando hablamos de sistema, el sistema no es otra cosa que el conjunto armónico de algo, ¿está? O de alguien. No ustedes se van a encontrar en la vida cotidiana por ahí, la persona que tiene mucho ego le va a decir, soy un sistema, soy el conjunto armónico, mírame, aprovechá y sacame una selfie con vos porque soy parte de la geografía en este momento. Una cosa así le van a decir. Hay personas que son así. Una cosa así le van a decir, digamos, y van a estar en la peatonal acá, ese tipo de cosas. Bueno, en el sistema nuestro, como se crearon inclusive y compiten, fíjense que en el sistema financiero nomás, en el sistema financiero solamente quedó un solo banco, que es el Banco Cooperativo. Y antes existían como 5 bancos cooperativos que no tenían nada que envidiarle a cualquier banco, ¿eh? A cualquier banco dentro del sistema, digamos, de la oferta y demanda monetaria, porque los bancos no es otra cosa que el intermediario entre la oferta y demanda de dinero. No sé si a ustedes se lo enseñan así, digamos, dentro del... Y bueno, nos faltó, digamos, las personas que presionaron para que en ese año se comience a cobrarle un impuesto de tipo patrimonial a las cooperativas, ¿eh? Con la idea, en forma indirecta, de que eso iba a parar a un fondo, y le llaman fondo y contribución, como que las cooperativas iban a contribuir para crear un fondo para desarrollar el cooperativismo. Y este sí que es un impuesto que grava bien el patrimonio. Es la diferencia entre el activo y el pasivo. El fondo cooperativo, entonces aprendan bien, grava el capital, sería un capital neto. Es activo menos pasivo. Es de carácter, bueno, todos los impuestos de este tipo de impuestos, tanto el impuesto que les conté antes, el de mínima presunta, como este y el próximo que viene, que es el de bienes personales, son de tipo instantáneo, ¿eh? La característica que tienen estos impuestos que le llamamos patrimonial es que es bien instantáneo. Es la medición a un día determinado, es una fotografía de lo que tiene, por ejemplo, la cooperativa activo menos pasivo al día que cerró, al día que cierra o confecciona su balance. En el caso de ganancia mínima presunta, también, digamos, era una fotografía de lo que el empresario tenía al día que cerraba. ¿Está? Y cuando veamos bienes personales es al 31 de diciembre. Ahí más, digamos, no cambia porque el único día de cierre es 31 de diciembre. No hay otro cierre para bienes personales. Bueno, para el caso de estas cooperativas que creaban este fondo, grava el activo menos el pasivo a nivel mundial. También es a nivel mundial, así como es el impuesto a las ganancias, ¿eh? Así como es el impuesto a la ganancia, así como fue ganancia mínima presunta también es a nivel mundial. Quiere decir que toma todos los bienes que uno tiene acá en la República Argentina, más todos los bienes que uno tiene en el exterior. Se evalúan estos bienes del activo igual que el impuesto a las ganancias. La mercadería de reventa, por darle así un ejemplo, porque preguntamos en los exámenes finales, ¿cómo se evalúan los bienes? Igual que el impuesto a las ganancias, no, pero dígame entonces de paso cómo se evalúa el impuesto a las ganancias, porque esa es la forma también de entrar en las evaluaciones. Estamos viendo si saben realmente cómo se evalúa en el impuesto a las ganancias. Y bueno, le doy un rubro, mercadería. Bueno, las últimas compras dentro de los 2 últimos meses para los bienes de cambio, está. Ese sería, digamos, el valor de lo que las cooperativas que se dedican a la compra-venta de bienes deberían tener dentro de su activo. Le preguntamos a veces, ¿y la cuenta cliente o la cuenta de deudores por venta que también tienen las cooperativas, porque venden al fiado y lo tienen en cuenta cliente? ¿Cómo va? Igual que el impuesto a las ganancias. No, pará, decime cómo va. Y va neto de los incobrables, profesor. Va neto de los incobrables. ¿Y qué se considera incobrable? Y lo mismo que lo que dice el decreto reglamentario de la ley del impuesto a las ganancias. Es decir, los legisladores no es que se esmeraron mucho tampoco, ¿eh?
para sacarlo de una ley que es el impuesto a las ganancias, que es la más larga de todas, y aprovechar ya lo que está legislado ahí. ¿Está? O sea que si se le pregunta a ustedes, bueno, dígame la cuenta de deudores por venta como hay, bueno, va neto de incobrable. Y también se permite, digamos, el sistema de incobrables reales. Sí, una cooperativa puede tener incobrables reales y puede tener el sistema de la previsión. ¿Y cómo evalúa el dinero? En caja. Y bueno, ahí la cooperativa, digamos, es el recuento físico al día que cierren, porque hay que hacer un recuento físico para ustedes que estudiaron, por ejemplo, auditoría. Hay veces que el contador está presente en el momento de la toma de los inventarios, cuando toman el inventario de la cuenta caja y están presentes con el cajero ahí al lado, que conoce los billetes falsos, hacen el recuento y hasta los caramelos cuentan, digamos, que dan como vuelto, y eso es el recuento físico, digamos, que podrían tener en caja una cooperativa. Con los saldos bancarios van depurados, profesor, o sea que van depurados conforme a lo que ustedes saben, digamos, de la contabilidad. Se parte, digamos, de un extracto bancario que le llega al contribuyente, al cual le suman los depósitos que no se acreditaron y le restan aquellos cheques que no se cobraron. Está más algunos comprobantes por gasto bancario que no va a figurar, digamos, dentro del... Todo lo que ustedes aprendieron yo le estoy contando y narrando de lo que supongo que ustedes así hacen en auditoría, ¿o no? ¿Hacen así o no? A ver, Lescano, vos que estabas rico el dedo. Convidarle a tus compañeros, ¿no? Bueno. Así estudian, ya dieron auditoría, ¿o no? Van haciendo así el recuento, van dentro del activo, caja, banco, del rubro de disponibilidad de inversiones. Martín. ¿Es así, Martín, o no? Así es. Bueno, acá hay uno que se acuerda bien de contabilidad y de auditoría. Van a mirar las inversiones que tienen. Dentro de las inversiones, digamos, también dentro del activo van a tener bono, título, letra, plazo fijo. Eso, digamos, ¿hay alguna exención para este fondo cooperativo? No. Hay algunas exenciones, pero son poquísimas. ¿Está? Yo les recomiendo que lean las exenciones del fondo cooperativo. Son 3 nomás. 3 son. Son los bienes que están situados en Tierra del Fuego, Antártida y en la isla del Atlántico Sur, y que están conforme a la ley 19.640. ¿Está? No, 2 nomás, son 3. Las acciones y demás participaciones en el capital de otras entidades sujetas al impuesto sobre los capitales, que no existen más. Y el tercero, las cuotas sociales de las cooperativas. ¿Está? No hay más exenciones. Quiere decir que el resto, digamos, del activo que tiene está en principio grabado. Pero no se olviden, bueno, en mercadería ya saben cómo se evalúa conforme a la ley del impuesto a las ganancias. Otros bienes no amortizables, que ahí pueden tener cuadros, pueden tener monedas de oro, que no está en realidad las monedas de oro deberían estar todas dentro del activo, dentro de disponibilidades. Los bienes de uso entran todos por el valor residual. ¿Está? ¿Y qué se le descuenta? ¿Qué se resta a ese activo que tienen las cooperativas? El pasivo. Bueno, piensen en un activo a nivel mundial, Piensen en un activo a nivel mundial, no solamente el activo que tienen acá en Argentina, sino también los activos que están en el exterior. Si es que tienen dentro del activo bienes que están exentos, no van a poder restar todo el pasivo,
El pasivo está calzado, así más o menos explico yo y así creo que ustedes deben entenderlo, está calzado con el activo en proporción al activo que es computable. ¿Está? Si el total del activo de una cooperativa es computable, no hay exenciones, sería. Todo es grabado. Si ustedes tienen un activo totalmente grabado, el pasivo van a poder restar todo. Pero si tienen exenciones, ahí tienen que pensar que una parte no van a poder restar del pasivo. Van a tener que hacer un prorrateo. Y el prorrateo se hace activo grabado dividido sobre el total del activo. Y ese porcentaje aplico al pasivo. Y ese es el pasivo que yo debo restar. Y ahí llego a un capital activo menos pasivo. ¿Estamos? Pero ese no es, digamos, la base imponible neta de este fondo cooperativo. También hay ajustes posteriores al cierre. También existe, al igual que en la ley del impuesto a las ganancias, nada más que es una cosa estática. Es activo menos pasivo, y ahora vienen tres cosas que se deducen como un ajuste posterior al cierre. La retribución, la remuneración o retribución de los administradores de la cooperativa y del Consejo de Vigilancia, que sería la sindicatura, para que se entienda. Consejo de Vigilancia, dice la ley, ¿está? Y que vigila, digamos, de que todo ande bien, que todo esté en orden, por lo menos en la parte formal, que es lo que hacen los síndicos en una sociedad de capital. Y lo otro es la retribución o la remuneración de los administradores de la cooperativa. Eso se resta como un ajuste posterior al cierre, es decir, una cosa que va a disminuir el activo y el pasivo a una fecha determinada. ¿Qué más también como un ajuste posterior al cierre se resta? Lo que la asamblea de accionistas, de socios sería, la asamblea de socios de la cooperativa, cuando trata los estados contables y las utilidades que tienen, la cooperativa decide distribuir como una gratificación al personal de la cooperativa. Esto es más o menos igual que una sociedad anónima o una SRL, la retribución, como un ajuste posterior al cierre, nada más que acá es activo menos pasivo. Y allá bajábamos la ganancia. Bajábamos las ganancias del ejercicio por el cual se pagan. ¿Se acuerdan cuando eso les expliqué, digamos, la retribución de los honorarios de los directores y síndicos? Es un ajuste posterior al cierre del ejercicio por el cual se pagan yendo para atrás. Acá es activo menos pasivo, menos la retribución de los administradores del consejo. Es del consejo de administración y de la parte de la sindicatura de la cooperativa. Menos la retribución a los empleados y obreros que destina la reunión de socios y que se pague dentro del quinto mes después del cierre del ejercicio, digamos. Siempre es también parecido al de las sociedades de capital, hay un plazo, o si no directamente va al año siguiente, se deduce, digamos, en la ganancia. Acá no va a ser en la ganancia, ¿eh? Acá nunca va a ser ganancia, no se olvide que es activo menos pasivo. Y por último, tres cosas que tienen que saber. Fíjense cómo de alguna manera también se deduce, porque una disminución de capital es considerada una disminución de capital. El retorno no es otra cosa que lo que es el dividendo en una sociedad anónima. En las sociedades cooperativas, las utilidades se le llama en dinero o en especie, que lleva cada socio se le llama retorno. ¿Está? Eso también se detrae una vez que haga activo menos pasivo, también en efectivo, dice. Es decir, que realmente exista una distribución o haya retorno
por parte de las cooperativas. Ustedes no se tienen que olvidar que en la ley del impuesto a las ganancias, las ganancias de las cooperativas están exentas. Las ganancias de las cooperativas están exentas, la de consumo, no otra, ¿eh? La cooperativa eléctrica no, la cooperativa bancaria, la de los bancos no, para que se entienda. No es nomás que para todo. Esa es una crítica grande que le hacen los tributaristas. Sobre todo hay uno, digamos, que es Carlos Raimondi de Chabayán, que muy buena crítica le hace, digamos, cuando analiza las exenciones de la ley del impuesto a las ganancias, porque dice las utilidades de la cooperativa en general, dice primero. Y después, en otro párrafo, lo acota, lo cierra, digamos, a las cooperativas, digamos, de consumo. ¿Está? Y no a cualquier cooperativa. De que las cooperativas de trabajo tengan, digamos, un modo especial, digamos, de determinación o de determinación de sus utilidades o sus ganancias. Acá en el Chaco crecieron muchísimo el sistema cooperativo. Las personas que nosotros llamamos comúnmente los que abren caminos serían los piqueteros. Piquete significa eso, abrir camino. Y que realmente hay veces que es linda la música que uno escucha en la calle, sobre todo en la Plaza 25 de Mayo, y hay veces que da ganas de llamarle a ruidos molestos de la municipalidad porque molesta al oído para el que sabe música, porque realmente no coordinan, digamos, lo que tocan los tambores cuando están cortando la calle. Yo me acuerdo que una vez conversando con un le llamé, vení, mira que voy a llamar ruido molesto, me molesta, yo sé música, estás tocando mal, le decía, ¿querés que te enseñe cómo se toca? ¿Querés ver cómo se coordina? Préstame tu tamborcito, le dije. Entonces, por lo menos las personas que están escuchando se van a poner a bailar y vas a sacar a bailar esa que anda en silla de ruedas, ¿saben? Que pasaba justo una señora está ahí, se va a bailar. Bueno, estas personas, digamos, que ustedes los ven en el centro, yo conocí dos y que manejan mucho dinero, muchísimo dinero, y que hicieron las cooperativas y que están trabajando bien, digamos, pagan bien el servicio de los contadores, reciben dinero del exterior, aunque ustedes no crean del exterior, y hay veces que les tuvimos que enseñar cómo tienen que pedir la factura en el caso del IVA, porque los fondos que vienen del exterior para ser aplicados a ciertos municipios y que tienen que trabajar las cooperativistas tienen que trabajar, por ejemplo, yo vivo acá, digamos, cerca de Forever, hay personas que andan por la vereda y golpean su casa y vienen y arreglan la vereda, porque tienen, por ahí está roto una baldosa, le está faltando mezcla, le está faltando, no tiene, digamos, el declive que tiene que tener. Hay personas que en lugar de poner, digamos, las vainillas para que uno no se caiga, a propósito pone eso para que te resbale en la vereda, en la vía pública y termina haciéndole un juicio al municipio porque te rompiste la cadera o porque te rompiste, digamos, la pierna. Porque de última es la vía pública y el municipio debería controlar las edificaciones que existen en el espacio público. Bueno, nacieron estas cooperativas, yo les pregunté, ¿no? ¿Y ustedes de qué viven, Leo? Porque entro a mirar, digamos, cómo está conformado para hacer una cooperativa. Ustedes que estudiaron sociedades, 10 personas nomás se necesita. 10 personas y arman la cooperativa. ¿Quiénes son las 10 personas? Un señor casado, la esposa de la tesorera, la hija de vocal, el nieto de otro vocal y armaron ya la comisión que revisa las cuentas y comienzan a gestionar el dinero. Aprendieron a llevar sus libros, hacen toda la rúbrica de los libros, se van y piden el asesoramiento en la dirección de cooperativa y comienzan a recibir dinero de afuera. Que por supuesto después ya ni saben de qué vamos, porque el contador le saca la CUIT, la clave única de identificación tributaria como ente ideal a la cooperativa. La cooperativa, por ejemplo, Luz Argentina, por decirle, en vez de decir Luz Paraguaya, la Luz Chaqueña, con un nombre ideal así, y otra cosa son los integrantes de la cooperativa, que también hay veces que los integrantes de la cooperativa pueden ser monotributistas. Uno entra, mira, digamos, y bueno, ¿y vos cómo te vas a inscribir, digamos, cómo vas a hacer este tipo de trabajo sobre inmuebles de tercero, que ustedes saben, digamos, que lleva IVA? Y nosotros recibimos esto, nos hicieron abrir una cuenta en el Banco Nación y Tennessee,
Ustedes miran la cuenta de las transferencias que reciben a través de los Ministerios de Economía de la Nación, a través de la UNESCO, a través... uno no puede creer. Y esa camioneta que tenés, ¿cómo lo tenés? ¿A nombre tuyo o a nombre de la cooperativa? Sí, eso me dijo el anterior contador, que tengo que poner a nombre de la cooperativa, que yo igual puedo manejar. Porque hasta dónde la estructura que tienen acá, acá es el problema de la estructura, que cuesta convencerlo para encaminarlo bien y que tengan todo su papelito en orden. Porque ¿saben cuál es el trabajo que hacen? El trabajo es arreglar las plazas en las distintas localidades de la provincia del Chaco. Arreglar, es decir, trabajo sobre inmuebles de un tercero, que son los municipios. También, digamos, todas las veredas, que de última no lo hacen. Lo hace a ver, para que se entienda, digamos, siempre nos expresamos mal. Yo, inclusive, cuando era más chico me expresaba mal. Siempre decimos cuando salimos a la vereda que da en el frente de nuestra casa, a su mamá pregúntenle a su abuela, le va a decir, limpiame mi vereda, pensando de que la vereda es de ella, y en realidad es de la vía, es vía pública y pertenece, por ejemplo, a lo que vivimos en Resistencia, al municipio de Resistencia. Bueno, estas cooperativas hacen trabajo para Villa Verte, para otro tipo de localidades, y deberían embellecer las plazas y embellecer, digamos, arreglar, digamos, las veredas, digamos, para que una persona no se caiga, ver la parte de los árboles que estén, digamos, que tengan la poda que tienen que tener, que no caiga un árbol y mate a una persona. Acá hubo en la provincia del Chaco, acá en la Resistencia hubieron árboles que cayeron y mataron personas en la plaza 25 de Mayo. ¿Quién es responsable de eso? En la pregunta. ¿Qué cuidado se tuvo? Bueno, en principio la municipalidad. La municipalidad porque son bienes públicos, son bienes, digamos, que pertenecen al municipio. Bueno, a esta persona uno le termina, digamos, preguntándole cómo son los bienes de uso, y los bienes de uso son pala, rastrillo, balde, las mezcladoras, esas chiquitas nomás, las mezcladoras chiquitas, digamos, tantos metros de cable que piden. ¿Y cómo trabaja usted? ¿No tienen grupo electrógeno? No, nosotros le pedimos al vecino nomás. Podemos enchufar un ratito o sea que el insumo que ustedes ocupan arriba no tienen costo. Bueno, y de eso de alguna manera están ocupando, por si se quiere, la electricidad de tu casa, de la casa de ustedes. Porque tiran nomás la larga y le piden un rato que te enchufen y hacen la mezcla y ya te arreglan un poco la vereda, y ellos facturan. Y como el dinero ese viene de afuera, había que enseñarle, a mí me costó enseñarle, sobre todo a otra contadora me costó, enseñarle cómo tiene que pedir la factura del IVA. Porque ese dinero no paga IVA. Nosotros estamos acostumbrados a decirle, digamos, sobre todo cuando son facturas B, tipo B, la B que no se esconde, no se lo ve al IVA, para que se entienda. Es como consumidor final, tiene que tener bien redactado, digamos, que no contiene el impuesto al valor agregado, ni tampoco contiene el impuesto a los ingresos brutos. Bueno, eso le enseñé, digamos, a una contadora que le está llevando a estas cooperativas, digamos, que tienen como 100 y pico de socios una y 90 y pico tiene la otra, que son los que a veces están pidiendo trabajo. Le piden, digamos, que llamen a licitación, quieren hacer vivienda, Para ellos es muchísimo lo que se está pagando como por metro cuadrado, así nomás, a grosso modo lo que se paga una vivienda, lo que pagan a las empresas constructoras. Y lo que pagan para el arreglo de la ruta también, eso también me acuerdo que dijeron, es una barbaridad, eso se puede hacer con... Bueno, ellos son, digamos, mejores constructores aparentemente con las cooperativas que manejan. Esto es lo que tienen que aprender de los dos impuestos de estos que figuran en el programa. Y vamos al tercero. El tercer impuesto se le llama bienes personales, dentro de los impuestos al patrimonio. Ahí está. Patrimonial. Acá tiene una característica este impuesto, que solamente son sujetos la persona humana y la sucesión indivisa. No hay otro sujeto. Únicamente dos sujetos. La persona humana o persona física y la sucesión indivisa que está acá. ¿Qué grava? Grava únicamente, no es únicamente, grava el activo de la persona humana y de la sucesión indivisa. ¿A qué día? Un solo día hay, 31 de diciembre de cada año.
¿Sobre qué? Sobre todos los bienes que supere el mínimo no imponible. Para que se entienda, todos los bienes que superen el mínimo no imponible. El mínimo no imponible para el año 2019, esperen que voy a mirar, digamos, 2 millones de pesos creo que era. Subió 3 millones de pesos. El mínimo no imponible es 3 millones de pesos. Y ahora, como hubo una modificación el año pasado, se agregó los bienes en el exterior con una alícuota diferencial. Una alícuota incrementada, dice la ley ahora. Este impuesto para el año 2019 venció en agosto de este año, con distintas prórrogas como consecuencia del COVID-19, del COVID que tenemos. Vencía en julio y se lo terminó, digamos, llevándolo al mes de agosto. Un solo pasivo tiene como característica este impuesto. No se olvide que la característica, ¿qué preguntamos en los finales? Dame la característica de bienes personales, el aspecto saliente sería, ¿está? ¿Cuál es lo que caracteriza el impuesto de los bienes personales? ¿Cuáles son el aspecto saliente? El aspecto saliente es que solamente tiene un solo pasivo, que es la deuda hipotecaria de la casa habitación de la persona humana, que es lo único que puede restar. Otra característica, si la casa de uno, la vivienda familiar, supera los 18 millones de pesos, eso grábense bien, digamos, para el año 2019, 18 millones de pesos, ahí entra como activo solamente la diferencia, lo que supere los 18 millones de pesos. Hasta 18 millones de pesos existe como un mínimo no impuesto, como un mínimo no imponible los 18 millones de pesos. ¿Está? Eso quiero que sepan bien, digamos. ¿Cómo funciona en la casa de ustedes cuando supera los 18 millones de pesos? Solamente la diferencia va a ser como un activo gravable, va a estar dentro de la base imponible. Hasta 18 millones de pesos está exento. ¿Está? Pero, profesor, pero solamente de ese inmueble que es casa habitación, ¿no? Sí, solamente el de la casa habitación, y solamente para la casa habitación también va la deuda, ¿eh? No va para cualquier otro inmueble. Usted puede restar como deuda dentro del activo, dentro de su activo, de su casa, bien calzado, la deuda hipotecaria, dice. Tiene que ser hipotecaria, digamos, para la compra o la construcción de la vivienda. Como este impuesto para lo único que sirve, siempre van a encontrar en los diarios y todo, otra vez con el impuesto sobre los bienes personales que graban las riquezas. Se gasta mucha tinta en los diarios, tinta, porque el imprentero, digamos, y se gasta mucho, digamos, en el vocabulario. También, digamos, con los periodistas, los que dan información en la radio, con los que leen los diarios y se comentan en la calle. No aporta mucho, ¿eh? Este es un impuesto que en el ranking, digamos, no aporta demasiado. A pesar de que ahora salió un impuesto a la riqueza que le llaman para solventar los gastos, de alguna manera, del COVID-19, un impuesto a las grandes fortunas, a los que tienen más de 200 millones, 200 millones de pesos al 31 de diciembre del 2019. Si ustedes le preguntan, acá en el Chaco creo que no hay ninguno, no superan, para que ustedes lo entiendan, no supera los 12.000 personas, 12.000. Están entre 10 y 12.000 personas, para que lo entiendan. Piensen en un pueblito chiquitito acá en el Chaco, el Salto de la Vieja, por decirle, el Salto del Viejo, que son 10.000 y no llegan ahí, un pueblito, para los que viven en Corrientes, Riachuelo Corrientes, 10.000 personas. Ahí estarían, digamos, los 10.000 contribuyentes que van a tener que pagar por el activo que tienen de más de 200 millones de pesos, que es lo que se acaba de sancionar en el Congreso Nacional, ¿eh? Ya está sancionado también. O sea que, bueno, como existió también una ley de blanqueo, antes de que se vaya al gobierno anterior, durante el gobierno de Macri, este impuesto, el impuesto sobre los bienes personales, para los contribuyentes que eran cumplidores, que cumplían,
se le dio un beneficio, de alguna manera para incentivar el cumplimiento en los últimos 3 años. No iban a pagar, digamos, de alguna manera el impuesto sobre los bienes personales en el año 2016, 2017 y 2018. Pero igual tenían que presentar las declaraciones juradas porque esa es la manera que el fisco sabe qué posee una persona humana, qué posee una persona física el 31 de diciembre, cuántos dólares tiene, si es que, ojo, la FIP tiene en su página propia ya tiene cargado, digamos, lo que usted facturó, a quién le facturó, qué auto tiene, qué casa tiene, si quiso vender el auto, si tiene el Z, digamos, el certificado de transferencia del automotor. Y si es que quiere vender una vivienda, una casa, un terreno, también el otro Z que es para los inmuebles, el Citi se llama. Tiene que hacer todo el trámite y ahí tienen que entrar a ver el fisco si usted lo tiene declarado en bienes personales, dónde lo tiene declarado para poder vender. O sea que hoy no es tan fácil la transferencia o la enajenación de los bienes inmuebles. También, digamos, este impuesto sobre los bienes personales está muy calzado, de alguna manera, muy calzadito, ¿está? Sí. Con los ingresos de los que trabajan en relación de dependencia. Las personas que trabajan en relación de dependencia, por ejemplo, yo tengo anotado, yo después lo voy a colgar, digamos, en la orejita ahí. Las personas que trabajan en relación de dependencia y que hayan cobrado 1.500.000 pesos de ingreso, que superaron 1.500.000 pesos en el año 2019, debían hacer una declaración jurada informativa a la FIP-DGI, porque superó en el año 2019 1.500.000 pesos de ingreso. Tenían que informar nomás. El fisco, por supuesto, le va a preguntar en qué reinvirtió esa plata o en qué gastó. No se olvide que el dinero que uno tiene, uno lo coloca en otros bienes. Yo siempre le enseño así. Piensen en un plan de cuenta, de lo más líquido hasta los menos líquidos. Esa liquidez que ustedes van teniendo mensualmente normalmente se manifiesta en un auto, por ejemplo, en una casa, en un terreno que es menos líquido. ¿Está? O en barras de oro. Y la otra alternativa que tienen, acuérdense de la primera parte de impuestos 2 de esta materia, directamente ocio puro y gasto, consumo. Bien consumido, digamos, gasté todo lo que me ingresó. Me fui de vacaciones, me fui a Brasil, me fui a otro lado, gasté todo. Pero igual le tengo que informar al fisco porque superé esa suma. El fisco también tiene, si ustedes miran en la página de la FIP y entran en mis aportes y mis retenciones, ahí va a tener todo, quién le retuvo, quién informó y por qué concepto le retuvo. Yo les voy a contar cómo se evalúan los bienes y los cuidados que tienen que tener. Ya les conté que la casa de habitación va por el valor de costo, el valor de la escritura traslativa de dominio, pero nunca puede ser inferior al valor que tiene para el pago del impuesto inmobiliario de la municipalidad. Nunca puede ser inferior a lo que la municipalidad le informó. Y el fisco tiene por el año 2017 y ya tiene el año 2018. El fisco lo que le pide ahora, digamos, es que eso actualice, lo traiga al 31 de diciembre del 2019. Yo saqué en la página buscando que la actualización para el año 2018 hay que sumarle el 47,6% y para el 2019 hay que multiplicar por 2,271 el valor de los inmuebles. De la información que recaudó, digamos, que tiene la FIP, de todas las capitales, de las capitales tiene.
y de las ciudades más importantes que superan los 150.000 habitantes. Eso es lo que pude investigar. ¿De dónde saca la información? Bueno, todos los municipios le dieron y le mandaron. Y también aquellos municipios que superan una cantidad, digamos, de 150.000 habitantes. Por eso más o menos está enganchado con el monotributo. No se olvide que el monotributo por ahí habla que todos los parámetros que se utilizan son para aquellas localidades, aquellas ciudades que superan los 150.000 habitantes. Ustedes se acuerdan del monotributo, entran a mirar, digamos, el parámetro superficie, todo es para aquellas localidades que superan los 150.000 habitantes. ¿Qué es lo que tienen que saber de acá? Que el ahorro argentino, grábense así, el ahorro argentino siempre se cuidó. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que ustedes tienen en caja de ahorro o en plazo fijo está exento. Ya sea en dólares también, ¿eh? Plazo fijo en dólares, caja de ahorro en dólares y en peso, al 31 de diciembre es exento. Nunca, digamos, se trató, digamos, de alguna manera de cuidar el ahorro argentino. ¿Está? ¿Qué más tienen que saber de esto? Porque ya no es mucho lo que tienen que saber. ¿Cómo se evalúan los autos? Eso también me pregunto yo, digamos, soy un fanático de los autos. ¿Y si se amortiza? Sí se amortiza. Se amortiza por 5 años. Desde el momento que ingresa al patrimonio de la persona humana, se amortiza el 20% todos los años. No debe ser menor a una tabla, a un librito que fabrica, elabora el fisco, está a disposición del fisco en internet, y que sale y surge de los registros de las propiedades del automotor que tiene para el cobro de la transferencia. Esa es una de las modificaciones que tuvo. Ahora se lo menciona, estuve mirando, yo pensé que era de todos los libritos por modelo y por año. ¿Quién elabora esto? Elaboran, digamos, los registros de la propiedad inmueble, digamos, que reciben para el cobro de la transferencia. De ahí surgen los valores. Con lo cual, digamos, siempre van a tener que al 31 de diciembre de cada año mirar, digamos, cuánto vale para el fisco los automóviles. Automóviles, motos grandes, digamos, las motos de más de 250 centímetros cúbicos también. Bueno, el mínimo no imponible le dije que son 2 millones de pesos y la vivienda para casa habitación está exenta hasta 18 millones. Lo que excede los 18 vivienda tiene que ser, eso está grabado. Para los bienes que están en el país, la alícuota es del 0,5%, hasta 3 millones de pesos, ¿eh? Hasta 3 millones. Ahora es una escala proporcional y progresiva. Tienen que aprender así. Hoy tenemos una escala proporcional y progresiva para bienes personales, igual que la ley del impuesto a las ganancias. Hasta 3 millones de pesos, el 0,5%. De 3 millones a 6 millones y medio es el 0,75%. De 6 millones y medio a 18 millones y medio, a 18 millones es el 1%, y más de 18 millones es el 1,25%. ¿Qué otra modificación importante dentro de la característica de este impuesto que se modificó el año pasado para el 31 de diciembre del 2019? Permite que las personas que traigan lo que tiene afuera del país, la repatriación le llama la ley. Repatriar significa traer de afuera los dólares que uno tiene o el producido de la venta de títulos, letras, acciones que uno tenga fuera del país. Esa plata, si uno lo trae hasta 31 de marzo de este año había un plazo, 31 de marzo de este año, le permite la ley de bienes personales el 5%, la reducción del 5% sobre esos bienes que se consideran repatriados. ¿Qué otra cosa importante tienen que saber? Que este impuesto se paga hasta en 4 cuotas. 4 cuotas, un anticipo y después 3 cuotas y conforme a la calificación del riesgo. ¿Se acuerdan que vimos en una clase que ahora se lo califican al contribuyente? A ver si es buen contribuyente o si es mal contribuyente, nunca se olviden de eso. Hay toda una calificación, digamos,
con respecto a cómo es el comportamiento de los ciudadanos, digamos, que contribuimos a este impuesto. Yo no contribuyo a este impuesto, ¿eh? Siempre, digamos, hemos conversado en la cátedra, somos muy pocos. Generalmente lo tenemos todo dividido entre los hijos y los parientes, cosa que nunca se llegue a los 3 millones de pesos, digamos, para que se entienda. Por más que uno tenga ingresos superiores al 1.500.000 pesos y tenga que hacer el informe al fisco, porque uno puede informarle al fisco, bueno, esto es lo que yo hice con lo que me ingresó, porque mi sueldo es este. Los vencimientos de esto están en el mes de julio. Originariamente fue el mes 7, mes de julio, pero este año la declaración se lo llevó al mes de agosto, por el tema de la pandemia, ¿está? La primera cuota del mini plan que existió en fue hasta el 13 de agosto, y a partir de ahí las otras cuotas. Esto es lo que tienen que saber con respecto a los bienes personales. ¿Qué preguntamos? ¿Qué preguntan otras mesas? ¿Cómo es la responsabilidad sustituta? Que no está en el programa, ¿eh? No está en el programa, pero generalmente se le pregunta. ¿En qué consiste en bienes personales la responsabilidad sustituta? Consiste en que acá en Argentina, cuando una persona tiene el usufructo de algunos bienes que pertenecen a sujeto del exterior, a persona humana del exterior, a una sucesión indivisa del exterior. Por ejemplo, una aeronave, un yate, un inmueble que pertenezca a un paraguayo, que pertenezca a un brasilero, a un chileno, a los que están acá, limitando en el límite con la República Argentina, el 31 de diciembre uno tenga la posesión, el uso y el goce de esos bienes. El argentino que tiene eso va a tener que pagar sobre esos bienes. No se olviden que este es un impuesto que grava los bienes al 31 de diciembre, digamos, que pertenezca a una persona humana o a una sucesión indivisa. Los bienes que están acá, después le vamos a buscar de quién es, pero sobre ese bien hay que tributar. En este caso se llama responsabilidad sustituta porque la persona que tiene el uso, la tenencia de esos bienes, tiene que pagar por la otra persona. A la alícuota máxima del 1%, el 1%, en realidad no es la máxima. El 1% en algunos casos y el 0,5% en otros casos. Y cobrarle al otro, mira, he pagado por vos porque la matrícula de la lancha que me dejaste acá en el río Paraná es la matrícula brasilera. La aeronave que me dejaste acá en el aeropuerto de Resistencia con todo el despelote que tengo de la pandemia es tuyo, y la matrícula es brasilera y está acá, y yo soy el que tengo la tenencia de eso porque soy la responsabilidad, y eso vale mucha plata, y tengo que pagar bienes personales porque vos no estás acá. Así tienen que entrar a pensar, digamos. Pueden llegar a tener un campo, pueden llegar a tener unos inmuebles. En el caso de los inmuebles, el 1%. En el caso de los inmuebles, cuando uno lo sustituye al otro, el 1%. La otra sustitución que existe en este impuesto, con esto vamos a terminar ya, es sobre la tenencia accionaria. Las acciones que tiene una persona humana paga el impuesto a los bienes personales, sí, en forma indirecta. ¿Quién paga? Paga la sociedad anónima emisora, sería, de las acciones, paga por el accionista. Y después le pide al accionista la plata o le descuenta en el momento en que viene a cobrar los dividendos. Siempre hay un momento en que la sociedad anónima argentina tiene un vínculo, tiene una relación donde le conoce la cara al accionista porque le tienen que pagar o porque le tiene que cobrar. ¿Cómo se hace esto? Si ustedes son accionistas de Firestone Argentina, Sociedad Anónima, El Sol de Argentina, Sociedad Anónima, son accionistas ustedes. Bueno, El Sol de Argentina, Sociedad Anónima, le va a liquidar el impuesto sobre las acciones que ustedes tienen como persona humana, porque tiene un registro de acciones y saben el nombre, apellido, dónde viven y todo, como persona humana.
Entonces, ¿qué hace? Activo menos pasivo. La sociedad anónima hace su BPP, el valor patrimonial proporcional de cada una de las acciones. Una vez que tiene el valor patrimonial proporcional, multiplica por la cantidad de acciones que tiene Victoria, Noemí, Sandra, María, Martín, multiplica y paga. Y le hace conocer por una carta, a ustedes le llega una carta, he contribuido, he pagado el impuesto sobre los bienes personales sobre su tenencia accionaria el 31 de diciembre del 2019. Por favor, dentro de los 5, este importe que he pagado le será descontado de los dividendos que están puestos a su disposición, una cosa así le pondrá cuando usted venga a cobrar. O si no le pide que venga, se acerque y pague. Y le faculta, la ley del impuesto sobre los bienes personales, le faculta a la sociedad emisora a que le inicie los juicios, le inicie el juicio correspondiente para recuperar lo que pagó por ustedes como tenedores, digamos, de las acciones que poseen al día 31 de diciembre de cada año. Eso preguntamos en la mesa de los finales. Ojo, ¿cómo es la sustitución en el caso de las acciones? Así tienen que contar. ¿Está? Una pregunta, profesor. Con respecto a esas acciones, cuando yo declaro en mi declaración jurada de bienes personales, esa tenencia de acciones, estamos hablando de declaración jurada de bienes personales, la empresa la pagó. Está exento. Eso va exento. Él lo tiene como no computable porque ya la sociedad anónima pagó por usted. Pero porque la empresa ya pagó, ¿no? Ya pagó. No se olviden, una de las cosas que tienen que saber también. El hecho de que tengan exenciones dentro del impuesto sobre los bienes personales no significa que no haya que declarar, se declara todos los bienes. Así estén exentos para que se lo entienda. O sea, el saldo de mi caja de ahorro en dólares, el saldo de mi caja de ahorro en pesos, para que se entienda, a pesar de que está exento. ¿Me van siguiendo? Así, Ya le dije cómo se computan los valores de los autos, el valor de las casas. Respecto a eso, yo tengo que informar en la declaración jurada de ganancia sobre esas acciones al valor que incorporé a mi patrimonio, yo persona física. Y en la declaración jurada de bienes personales, en ese sí tengo que poner al BPP, a lo que salió según declaración jurada. Lo que le pasó a usted la sociedad anónima, que le dice lo que vale al 31 de diciembre. Cuando no coincide, eso no solemos preguntar, pero también está en la ley. Cuando no coincide el cierre del ejercicio en las participaciones societarias con el día 31 de diciembre, vamos a suponer ahora, octubre trajo 31. Vamos a suponer que ustedes participan tienen participaciones societarias en una sociedad que cierra el 31 de octubre. Está el BPP, el valor patrimonial proporcional, va a estar referido al 31 de octubre, no al 31 de diciembre. Por lo tanto, la información que ustedes están por tener, todavía no la tienen. No es, digamos, la que deberían colocarla porque es al 31 de diciembre. Entonces, ¿la sociedad qué hace? Suma a ese BPP que sacó al día 31 de octubre los incrementos de capital y resta lo que son disminuciones de capital. Y así lo lleva al día 31 de diciembre. Eso no se olviden, Es decir, cuando no coincide el cierre del ejercicio al día 31 de diciembre en las participaciones societarias, y den el ejemplo, cierro el día 31 de octubre, me está faltando noviembre y diciembre, me está faltando 2 meses. En esos 2 meses hubo incremento de capital o pudo haber habido también, digamos, disminución de capital. ¿Qué se considera incremento de capital? El aporte que hagan ustedes como socio, como accionista. ¿Y qué se considera disminución de capital? Que en noviembre ahora o en diciembre cobren utilidades, saquen utilidades, hayan cobrado utilidades, eso se considera disminución de capital. Por lo tanto, el valor patrimonial proporcional no es, digamos, al 31 de octubre. Siempre hay que llevarlo al 31 de diciembre. ¿Estamos? Bueno, el jueves que viene
Yo voy a tratar de estar a las 4:30. Traigan todas las dudas que tengan de los prácticos. Yo quiero saber qué dieron hoy a las 3 de la tarde, por ejemplo. ¿Quiénes son los que van con... El ejercicio de química en la construcción que sea. ¿Con quién va usted? Gualtieri. O sea, que ella dio eso. Victoria, ¿con quién te va vos? Con la profe Balán y también dio ese ejercicio. Pero no ¿El de la terminó. Sociedad Anónima? No, sí, es largo. El de química. No, sí, ese es largo. No, terminó porque es largo, sí. ¿Hay alguien que va con el contador como el de corriente? ¿Qué dio ese profesor? Para ir sabiendo nomás. No le estoy escuchando. Martín está conectado, pero no te estoy escuchando. Profe, sí. ¿Qué quieres saber? ¿Con quién vas vos a clase? Con Urbani. Ah, Urbani dio lo mismo, listo. Ya está, ya dieron todo lo mismo. Dieron el mismo ejercicio. Yo les puedo contar que ya está también otro ejercicio de Sociedad Anónima, también ya está colocado dentro de la pestaña marroncita esa. Ya está colocado y ya les dije lo que Jacinto, no sé cuánto es el contribuyente este, que también hay un ejercicio por columna 1 y 2, cómo se determina la ganancia. La profesora Gualtieri dijo como que lo había que corregirlo ese. Algo así dijo, No, yo estoy equivocada. no le escuché bien. ¿Cómo dijo? Me parece que la profesora Gualtieri había dicho que había que corregirlo o había que completarlo. Completarlo al ejercicio agregando el ajuste por inflación. ¿Está? Bueno. Yo voy a agregar otro más también para que tengan, digamos, con los ajustes contables. No hay nada raro, tienen que saber contabilidad. Acá tienen que saber contabilidad, no hay otra cosa. Voy a tratar de desconectar, digamos, la grabación. Así no es tan largo y después lo podemos subir, detenemos la grabación. Y vamos, nosotros seguimos, ¿eh? Yo estoy desconectando, voy a desconectar la grabación. Simplemente pregúntenme lo que quieran. Yo tengo una pregunta, profesor, pero con respecto a bienes personales. Por ejemplo, tengo bienes que superan los 2 millones. ¿No? ¿Lo cuánto? Los 2 millones. Lo mínimo no imponible, ¿eh? El mínimo no imponible es 2 millones. Bueno, tengo 2 millones y medio. Yo voy a pagar por los 500.000. O sea, 2 millones y medio voy a pagar por la diferencia. No, por todo. Por todo. Por todo el 0,5. Bien, o sea, no es que, bueno, hasta acá no pagás y después, yo pensé que pagaba por la diferencia, así tipo ganancia. No. Bien. No, en el único caso donde se computa la diferencia es en los 18 millones de la casa de habitación tuya. Hasta 18 millones está exento y la diferencia, si vale 20, vas a tener que colocar 2 millones como grabado. Bien. ¿Está? Sí. Bien. Y me dijeron que hay casas más de 20 millones. Eso me dijeron. En el medio del campo, sin asfalto y sin nada, se ve que hay que tener todo de oro, manija de oro, baño de oro, de la única forma. Rejas, todo de oro, de plata, para que el valor de lo edificado realmente supere, porque el terreno que puede valer en una zona sin nada. Me dijeron que hay. Me falta conocer un poco más la ciudad, digamos, salir un poco más hacia afuera. No, a vos te falta salir, hay pista de aterrizaje, de helicóptero, a vos te falta salir, me dijo. Bueno, vamos a mandar un dron de arriba que saque una foto para ver cuánto vale esa casa. Hay que aprovechar la tecnología, ¿no? Las evaluaciones que aparecen, por ejemplo, las viviendas que están a la venta, te dice $60.000, qué sé yo, o sea, muchísimo, $30.000, y es mucha plata ahora.